A ver, hay una pregunta que ha estado en el aire por siglos y es una pregunta clave. ¿El conocimiento científico de dónde sale? O sea, ¿es algo que nomás encontramos por ahí, que ya estaba esperando a que alguien lo viera? ¿O más bien es algo que nosotros mismos activamente vamos construyendo? Justo esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Y para empezar, ¿qué tal esta joya de Borges? Nos pone de lleno en el centro del problema. De entrada, ya nos hace dudar de que exista una sola realidad, así, objetiva y para todos igual. Si la realidad depende de nuestro recuerdo, ¿qué implica eso para la ciencia? Bueno, entonces entremos de lleno. Esta es la pregunta que va a ser nuestra guía. ¿Quiénes investigan? ¿Son como una especie de arqueólogos que van desenterrando hechos que ya existen? ¿O son más bien como arquitectos que diseñan y construyen sus propios objetos de estudio desde cero? Ok, para empezar a contestar esto, arranquemos con una idea muy potente. Investigar nunca es empezar con la mente en blanco. La persona que investiga siempre llega con su propia historia, con todo un bagaje a cuestas. Exacto. Miren, lo que se decide estudiar y sobre todo cómo se decide estudiar está súper influenciado por esa memoria personal de la realidad de la que hablaba Borges. Piénsenlo así. Dos personas pueden estar viendo exactamente lo mismo, pero por sus experiencias, sus deseos, sus intenciones, van a ver cosas totalmente diferentes. Y ojo, esta subjetividad no es un defecto que hay que corregir, sino que es el punto de partida inevitable de cualquier investigación. Y bueno, esta idea de la subjetividad no es para nada nueva. De hecho, la forma en que la ciencia ha intentado manejarla nos lleva a una división histórica, a dos grandes maneras de entender el mundo. Desde hace siglos ha habido como una tensión, un estira y afloja, entre dos formas de producir conocimiento. Y no es que una sea buena y la otra mala, para nada. Simplemente son dos enfoques distintos sobre qué significa saber y qué hacemos con esa subjetividad de la que ya hablamos. Aquí se ve clarísimo. Por un lado, tenemos la tradición galileana, que busca explicar el mundo como si fuera una gran máquina. Su meta es encontrar leyes objetivas, universales y como que neutralizar la subjetividad. Pero por el otro lado, la tradición aristotélica busca comprender el mundo como si fuera un relato, una historia llena de significados, y para eso pues abraza y explora la experiencia humana. Con el tiempo, estas dos grandes tradiciones han evolucionado y hoy, en la investigación moderna, nos han dado no dos, sino tres lentes o paradigmas principales para ver la realidad. Imaginen que estos paradigmas son como distintos pares de lentes. Cada uno no solo cambia cómo se ve el mundo, sino que define qué cosas se pueden ver y cuáles no. O sea, la elección de estos lentes determina todito el proceso de investigación y al final lo que consideramos conocimiento. El primer lente es el postpositivista. Este dice, ok, sí existe una realidad objetiva allá afuera, pero, seamos honestos, nuestras herramientas y sentidos son imperfectos. Así que lo único que podemos hacer es tratar de acercarnos a esa verdad, de aproximarnos. Es como un economista que intenta medir el impacto de una política, sabiendo que sus modelos jamás van a capturar la complejidad total de la vida real de la gente. Luego viene el segundo lente, el interpretativo. Y aquí, ¡pum!, la idea de una sola realidad se nos deshace. Para este paradigma, la realidad es múltiple, son un montón de construcciones sociales y mentales. El chiste no es encontrar la verdad, sino entender las distintas verdades que cada grupo o persona construye. Por ejemplo, una socióloga que estudia cómo una comunidad define el éxito, que claro, no es algo universal. Y el tercer lente es el sociocrítico. Este también piensa que la realidad se construye, pero pone el dedo en la llaga, en los factores de poder que le han dado forma. Su objetivo no es solo entenderla, sino criticarla, y si se puede, transformarla. Pensemos en un historiador que no solo describe una ley, sino que analiza cómo esa ley se creó para beneficiar a unos y perjudicar a otros, con la idea de cuestionar esa misma estructura de poder. Y aquí está el resumen perfecto. Para el postpositivista, la realidad es una. Para el interpretativo, las realidades son muchísimas. Y para el sociocrítico, la realidad sí es una, pero ha sido distorsionada por el poder. Como ven, la respuesta a esta pregunta tan fundamental lo cambia absolutamente todo. Ok, entonces, si la realidad se puede ver de tantas formas, ¿cómo se decide qué estudiar? Bueno, aquí es donde dejamos un poco la filosofía y nos metemos de lleno a la práctica de la investigación. Y aquí está el punto clave de todo esto. Los temas de investigación no andan por ahí flotando esperando a que alguien los encuentre. Quien investiga no toma un problema de la realidad como si fuera una manzana de un árbol. No, lo construye. Es un acto intelectual, una creación totalmente deliberada. ¿Y cómo es esa construcción? Pues casi siempre empieza con algo personal, una experiencia, una curiosidad. Esa chispa luego se transforma en una pregunta concreta. Después se eligen los lentes, el paradigma que va a guiar todo.
Y al final se trazan las fronteras. Se dice, voy a estudiar esto y esto otro se queda fuera. Es un proceso de enfocar, de delimitar, de construir. Todo esto nos lleva a la conclusión final, una que conecta todos los puntos con lo más importante de todo, el ser humano detrás de la ciencia. Porque más allá de los métodos, de los paradigmas y de los datos, es vital recordar que elegir esos lentes y construir ese objeto de estudio siempre nace de una persona. Una persona con sus pasiones, sus dudas y un deseo genuino de entender. La historia de Edmund Halley es un ejemplo perfecto. Imagínenlo, de niño, fascinado por un cometa en una época donde se creía que eran presagios de muerte y destrucción. Pero él no se quedó con eso. Usó la ciencia para construir un nuevo modelo, una nueva explicación que transformó ese mal augurio en un evento astronómico predecible. Su curiosidad personal construyó una nueva forma de ver la realidad. Y esta cita lo dice todo. No importa qué tan abstracta o compleja parezca una ciencia, en su origen siempre hay una persona con una preocupación vital, con una necesidad muy humana de darle sentido al mundo. Así que la próxima vez que lean un estudio o escuchen de un nuevo descubrimiento, quizá en lugar de solo preguntar ¿y qué encontraron?, valga la pena hacerse una pregunta más profunda. ¿Qué estaban buscando y, sobre todo, por qué lo buscaban? ¿Cuál fue esa chispa humana, ese recuerdo, esa pasión que los llevó a construir ese pedacito de conocimiento?